Buenos días, mi nombre es Yana Yamilel Salinas Franco y bueno, hoy me acompaña la profesora Rosa del Carmen Castañeda Peñalosa, quien es especialista en diseño editorial digital. Eh, bueno, la profesora me ayudará a hacer una entrevista para la materia de procesos de investigación. El propósito de esta entrevista es que me dé su punto de vista sobre el análisis, bueno, sobre mi propuesta de análisis, la cual es el análisis editorial de los elementos compositivos aplicados en anuncios publicitarios para identificar la función del neuromarketing como estrategia del mercadotecnia. Y el caso de estudio es la campaña publicitaria navideña de Coca-Cola México 2024. ¿Me podría decir bueno, si le parece viable esta propuesta de investigación? Me parece interesante en el sentido de que, bueno, siempre un estudio de caso pues aporta muchas vertientes y aparte información, ¿no? Eh, Considero que es pertinente en el sentido por el tema del neuromarketing. No soy tan especialista en eso, pero entiendo que es como esta parte que analiza cómo los usuarios se relacionan con las emociones o estas cuestiones que la mercadotecnia nos vende, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene un buen impacto en el sentido de que analizas el estudio de caso a partir de esta campaña y nos puede dar información sobre estas estrategias que se están utilizando, ya sea para aquellos estudiantes que quieran saber más sobre el tema o aquellas empresas que también deseen como abrir más el panorama, pero también yo a lo mejor te cuestionaría un poquito desde la parte de tu labor como diseñadora gráfica y como futura profesionista que vas a hacer en esta área, este, ¿cuál es la parte que tú podrías como abonar o criticar al momento de hacer estos estudios de caso, ¿no? O sea, que tú propones, ¿no? Por ejemplo, yo que me he enfocado en las cuestiones del diseño gráfico, pero con enfoque social, ¿cómo a partir de estos estudios de caso podemos proponer pues que tenga un impacto positivo a la sociedad, ¿no? No solamente con la función de vender, ¿no? Pero me parece muy interesante y creo que pues una buena aportación que pudieras hacer. Y por ejemplo, relacionado ya bueno, es que sería como tal ya diseño emocional. Bueno, es que estoy investigando también y el neuromarketing ya está más relacionado con estudios del cerebro y más biológicos, por así decirlo. Entonces, como que sí me inclinaría al diseño emocional. Y mi pregunta, bueno, ahora es, ¿cómo se relaciona el diseño emocional con el diseño editorial? Bueno, hay muchos elementos que tú puedes utilizar, ¿no? Lo hemos visto incluso en las asignaturas que hemos podido analizar cómo impacta la selección tipográfica, ¿no? La selección tipográfica dentro de los diferentes elementos que componen un diseño editorial, ¿no? Sabemos que es la tipografía, selección cromática, composición del espacio, es decir, el uso de la retícula, la jerarquía, los elementos gráficos que tú puedes utilizar se relacionan muchísimo, ¿no? Que, por ejemplo, los colores, qué colores enmarcan ciertas emociones o van a hacer que el usuario se sienta de cierta manera, ¿no? No es lo mismo utilizar una portada de color azul que te refleja tranquilidad, de cierta manera esa parte de las empresas, ¿no? A algo diferente que es un color rojo, que es un color más de emergencia, más de, ¿no? Entonces, evidentemente, pues impacta muchísimo, ¿no? En las cuestiones emocionales, cómo se relacionan todos estos elementos, cómo seleccionas tú una buena tipografía, que obviamente le dé esa personalidad a tu objeto editorial de lo que quieres reflejar, ¿no? Por ejemplo, escribiendo una novela, ¿no? Una novela que sea romántica, vas a seleccionar una tipografía pues que refleje eso, ¿no? Entonces son todos los elementos editoriales que efectivamente pues van a impactar en la cuestión emocional del usuario. Ujú. Lo que, bueno, ayudarán que le aparezca atractivo o no, también, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora recordemos que posiblemente no a toda la gente le parezca de la misma manera atractivo, porque pues por eso segmentamos, ¿no? Seleccionamos un nicho y decimos, ah, para este tipo de nicho que tiene esta personalidad va a funcionar esto, ¿no? De lo que yo quiero, que le sea interesante.
Ahora utilizaste la palabra muy importante que es atractivo. Cuando es atractivo nos interesa y Ujú. entonces vamos a terminar de consumir el producto. Si no nos es atractivo, pues lo dejamos pasar, ¿no? Entonces es Sí. muy importante la selección de todos estos elementos que yo te menciono, ¿no? Y bueno, también quería consultarle si me podría dar alguna teoría o sugerir algún autor que aborde el estudio de mi tema. Pues obviamente conocemos a este Philip Kotler, que es de los principales, ¿no? Que yo creo que ahí Ujú. pudieras encontrar bastante información. Incluso él también en uno de sus libros habla mucho sobre lo que te digo, sobre cómo utilizamos la persuasión y la disuasión, que va relacionado con esta parte de las emociones, para poder inducir que el usuario haga lo que nosotros queramos, ¿no? En tu caso me parece muy importante este estudio, este análisis de caso, porque pues recordemos que, por ejemplo, Coca-Cola lo último que vende es el refresco, Sí, ¿no? Lo que nos vende son las emociones, ¿no? Yo recuerdo mucho un spot donde regalaban Coca-Colas, bueno, entre personas, como símbolo de perdón, ¿no? Decía, ay, que ujú, te disculpe, le regalas una Coca-Cola. Entonces, ¿cómo cambiamos el sentido de este producto que es un refresco, que al final del día es un producto nocivo? Le cambiamos totalmente la perspectiva y lo vendemos como emociones familiares, emociones de amigos, emociones que se relacionan con el perdón, ¿no? Entonces, digo, evidentemente Coca-Cola lo tiene súper manejado el tema, ¿no? sí. Bueno, aquí también mi duda es que Coca-Cola siento que ya no está usando como tal formatos editoriales o considera que sí los sigue usando. Es que siento que son más como comerciales. No sé si los comerciales todavía siguen entrando como en lo editorial. Hay elementos editoriales en el sentido de que del acomodo de los objetos que ya te mencioné, ¿no? Del texto, de los gráficos, este sentido, pero más bien ellos se van a la narrativa visual, ¿no? Cómo a partir de una historia la llevan como a estos comerciales, estas pequeñas historias donde te cuentan algo y ya no considero que entre tanto en un objeto editorial, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, los objetos editoriales impresos, más que de multimedia, han disminuido. No quiere decir que hayan desaparecido, sin embargo, han disminuido porque ya no se consume de la misma manera. Hoy en día consumes más en Internet, por ejemplo, tu Sí, generación que consume mucho en TikTok, ¿no? Digo, sí, yo también. no tengo TikTok, entonces no consumo en TikTok. Yo sí consumo más cuestiones como impresos y en plataformas digitales. Sin embargo, ustedes ya no consumen objetos editoriales impresos, ¿no? Hoy Ujú. lo vemos, por ejemplo, incluso en las consultas de bibliografía, la biblioteca ya está vacía casi, Mm, sí. ¿no? Y cuando yo era estudiante, no había, tenías que esperarte a que salieran para poder entrar a consultar, ¿no? Hoy tenemos esta herramienta del internet que ya tiene todo y entonces, pues sí, obviamente el tipo de consumo y lectura ha ido modificando y es seguramente por eso que Coca-Cola ya no ha invertido tanto en objetos editoriales impresos, porque ya no se consumen y ya no es tan rentable para las nuevas generaciones. Pero sí Ujú. recordemos este cambio tan drástico que tenemos actualmente, incluso con la inteligencia artificial, que ya muchos están migrando mucho más a estas cuestiones digitales, ¿no? Te vuelvo a repetir, Ujú. sí existen cuestiones impresas, pero incluso, por ejemplo, en tu caso que vimos el periódico, o bueno, lo viste en Sí. diseño editorial, ¿no? Ujú. Muchos de estas generaciones o de la tuya les preguntábamos, ¿no? Si han consumido el periódico. Y la verdad Mm, es que saben de su existencia, pero no lo habían consumido hasta que no tomamos la asignatura de diseño editorial. Entonces, sí. ya que lo empezamos a ver, ya entendemos que no solo es un objeto editorial impreso donde se colocan noticias, ¿no? Ya entramos a un análisis más profundo de ver cómo es el acomodo, de ver a qué público va dirigido, quién está interesado en leer este tipo de publicaciones. No es el mismo público del Universal que los del Reforma, ¿no? Por ejemplo, o Índigo o el periódico Basta, ¿no? Entonces, bueno, Sí. no han desaparecido, han sobrevivido, pero evidentemente han cambiado más a estas plataformas digitales. Entonces, yo creo que eso pasa con todas las empresas en su mayoría,
porque también ya no es tan rentable, ¿no? Hace Sí. poco, en la semana, me causó curiosidad, por ejemplo, la universidad, también antes, en específico la Facultad de Arquitectura, diseñaba un boletín que se daba, creo que mensualmente, ¿no? Lo dejaron de hacer, evidentemente porque no se consume tanto, era totalmente gratuito, se les daba a los alumnos, pero no lo consumían. Y justo en la semana que fui a dejar un documento a control escolar, ahí en la ventanilla tenían algunos boletines. Y yo ni siquiera sabía, ¿no? Me refiero porque ya casi no se diseñan objetos editoriales impresos, ¿no? Ujú. Entonces, y también es mucho el tema de cómo lo difundimos, en qué modo llegamos al alumno, bueno, en este caso, ¿no? De que te estoy platicando, cómo llegamos nosotros a ellos, porque ya es muy difícil que los consumidores lleguen por sí solos a los que queremos comunicar. Nosotros tenemos que buscar estrategias de cómo llegamos a ellos, ¿no? Y ya las cuestiones impresas, yo creo que han disminuido bastante. Sí, bueno, se han ido evolucionando, actualizando, como lo menciona con las generaciones, ¿no? Sí. Sí, Y exacto. bueno, también quería pedirle una sugerencia, considerando bueno, la aportación que daría mi investigación a la disciplina del diseño, o bueno, ¿cuál es la diferencia que tendría mi proyecto de análisis con relación a otros que se han realizado? Es justo lo que te estaba yo cuestionando al principio. Me parece una propuesta interesante. Yo, Ujú. por ejemplo, que sé de manera muy general lo que es el neuromarketing, pero no es que me especialice, no es que busque así tal cual, o tenga bien a la mano definido. Sé lo que es en grandes rasgos, ¿no? Que se relaciona con las cuestiones sensoriales, el Sí, tema de las emociones y otros tantos, puntos, ¿no? No necesariamente de las emociones, sino todo como en trabajo en conjunto. Entonces era lo que yo te cuestionaba, más bien desde tu disciplina, desde tu labor profesional que vas a tener de manera futura, ¿de qué manera tú vas a intervenir en esta propuesta para que no se quede solamente como en un estudio de caso, ¿no? O sea, que no sea, porque seguramente en la facultad hay muchos estudios de caso, ¿no? sí. De esta índole, ¿no? Y Ujú. seguramente ya hiciste esa investigación y te has de haber encontrado estudio de caso de la campaña publicitaria de tal, ¿no? Ujú. De algún político, diferentes temas, ¿no? Pero entonces, ¿tú qué es lo que propones, no? Eso es lo que yo te preguntaba. Si lo vas a direccionar a que, ok, encontré esto, pero ahora entendamos que los diseñadores gráficos trabajamos en conjunto con el área de mercadotecnia, pero muchas veces los diseñadores gráficos no tenemos la libertad o la parte de toma de decisiones en los proyectos que ya están creados. Es decir, nosotros pasamos a ser los que le damos esa cara o esa visibilidad al proyecto, ¿no? Te dicen, Sí. bueno, la campaña de Coca-Cola va a ser esta historia, ya lo tenemos resuelto, queremos estos colores, tú diseñador gráfico, te vas a encargar de poner lo que te estoy diciendo en un cartel, ¿no? Por ejemplo. Ujú. ¿No? Pero entonces tú, ¿qué es lo que propones, no? Yo, por ejemplo, te diría, ¿cuál sería la responsabilidad del diseñador gráfico al participar en estos tipos de proyecto y que dijera, bueno, me parece bien la estrategia de Coca-Cola, pero aparte quiero ser responsable, es decir, qué valores yo le inculco a la sociedad a través de los productos que estoy diseñando o qué va más allá solamente de vender, ¿no? No sé si me explico un poquito en ese tema. Mm, Es un poquito, es muy amplio, ¿no? O sea, decir, ¿cuál es mi sí. responsabilidad como profesionista y qué voy a abonar? Entonces, es lo que yo te diría. Esté interesante tu proyecto, porque obviamente vas a encontrar cosas muy, muy, padres sobre Sí. el modo de trabajo de Coca-Cola, que te digo que ya lo tiene dominado, sabe qué es lo que le mueve al consumidor en su momento, pero ¿qué más? O sea, sí, vendes, pero ¿qué más? ¿De qué manera eres responsable? Y entonces tú de manera individual dices, yo participo en este tipo de proyectos, pero ¿qué voy a abonar más? ¿No? Y en tu propuesta de este análisis de caso, yo te diría, ¿harías una crítica? ¿Lo dejarías solo en análisis o harías una propuesta? Por el momento, ahorita solo sería un análisis para entender y comprender cómo es que utilizan ellos
o sea, los elementos compositivos en lo editorial y así, para que logren convencer o llamar la atención del usuario o de Claro. los de los demás. Ajá. Y de tema es muy interesante, pero ahora ya que tengas eso, ¿para qué lo quieres? ¿Qué harás con eso? Por ejemplo, tú, no lo que nos ofreces a los demás, porque al final las propuestas de temas son de interés propio, ¿no? Porque te tiene Sí. que apasionar lo que quieres investigar, ¿no? Para que realmente investigues como tú quieres, pero que no se quede solo ahí, sino qué vas a hacer con eso que vas a encontrar. Por eso te digo, puedes invitar a la reflexión, puedes hacer una propuesta que tú digas, yo como diseñadora, a partir de mi labor profesional, propongo que, o puedes hacer una crítica. Eso ya no se quedaría solo en un análisis, sino lo ampliarías un poquito más, es decir, ya hice mi análisis, pero propongo esto, pero invito a la reflexión o estoy haciendo una crítica de lo que se está trabajando, ¿no? Esta autora que se llama Eloísa Nosaldas, ella es una doctora de la Universidad de la UJI en España, en Castellón, y ella trabaja mucho el tema de comunicación. Entonces, ella trabaja, hay un libro ay, no lo tengo por aquí, pero hay un libro en especial que habla sobre, se llama discursos publicitarios. Y entonces en sus discursos publicitarios ella propone, dice, me parece excelente que la publicidad utilice estos recursos para persuadir y disuadir a las personas para vender, es su estrategia, pero ¿por qué esos recursos que utiliza la publicidad de venta no los utilizamos con fines sociales? Mm, Porque en las cuestiones sociales no se utilizan esas estrategias. Ella hace esa crítica y esa propuesta. Es lo que yo te quiero dar a entender. Bueno, hiciste tu análisis, pero ¿qué pretendes hacer con eso? ¿No? ¿Quieres hacer una propuesta o quieres decir, bueno, puede ser, ¿no? No lo sé, o sea, decir, ok, este tema me interesa, ya encontré la estrategia de la campaña de Coca-Cola, cómo se maneja, y qué pasaría si esos elementos los llevamos a unas cuestiones sociales, o ¿sí? sea, Por ejemplo, a mí se me viene a la mente, el 16 de octubre se celebra lo que es el Día de la Alimentación. En México hay muchos niños que carecen de acceso a una buena alimentación. No hay que confundir la buena alimentación a la alimentación. Si mm, nosotros vemos a niños en la calle, seguramente comen, ¿no? sí. Pero ¿qué comen? Y entonces eso no quiere decir que tengan acceso a una buena alimentación. Yo cuando veo a las familias que están en calle, yo veo que a sus hijos de 2, 3 años les dan Coca-Cola. Y yo digo, ¿cómo les dan Coca-Cola, no? Es súper dañino para los niños, digo, para todo mundo, ¿no? Pero a los niños de 2 años, 3 años, que apenas están desarrollando su cuerpo, sus órganos y todo eso, pero es para lo que les alcanza, es para lo que tienen, es el acceso que tienen. No tienen a lo mejor acceso a tener una alimentación balanceada o del buen comer, ¿no? Te Ujú. platico todo esto para que tengas el contexto. Por ejemplo, atrás de VM en Metepec hay un comedor que es de un ONG que se llama Va por mi cuenta. ¿Has escuchado esta ONG? ¿Va por mi cuenta? Creo que sí, no recuerdo muy bien, más o menos. Ujú. Seguramente sí, en algún momento la has visto, porque esta ONG es de diferentes marcas de Grupo Alsea. Grupo Alsea tiene marcas como Chili's, Burger King, Starbucks, Vips. Entonces te platicaba del 16 de octubre, porque justo en este mes todo el año tienen ayuda a este movimiento, porque es parte Ujú. de Alsea, es una iniciativa de Alsea. Pero justo en el mes de octubre hacen una campaña muy fuerte para poder recolectar fondos para poder ayudar a niños o a familias, a mamás lactantes, mamás embarazadas o niños y niñas que no tienen acceso a la buena alimentación para darles alimento. Justo atrás de la UVM hay un comedor que es de este movimiento. Yo en algún momento lo fui a visitar y la verdad es que entré en shock